Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Archigán y me encuentro hoy en el centro de la ciudad de Madrid. Específicamente en un punto icónico de la ciudad, en la Plaza Mayor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la Plaza Mayor? Bueno, exclusivamente vinimos para probar la gastronomía madrileña. Hoy vamos a probar lo que es una bocata de calamar, el mítico o la mítica bocata de calamar. Así que vámonos. Bueno, antes de probar lo que es la bocata, vamos a hablar un poco sobre la historia de esto, de la Plaza Mayor. A contar un poco de cómo, de quién lo hizo, de qué es lo que se hacía y de qué es lo que se hace actualmente acá. Bueno, la Plaza Mayor existe hace más de 400 años. Esta plaza se mandó construir por el rey Felipe III. Que de hecho ahí en el centro está la estatua con su caballo. Ese es el señor Felipe III, el rey de España. Pero esta plaza nunca fue así de bonita. En el transcurso de la historia tuvo muchos sucesos importantes, como por ejemplo 3 incendios muy grandes, pero lo mejor de todo que aquí se hacía de todo un poco, desde corrida de toros, autos de fe de la Santa Inquisición, se celebraban un montón de fiestas y muchas cosas más. De hecho que creo que cuesta un poco imaginar que acá en esta plaza se celebraba corrida de toros, y lo que más me impresiona es que acá también se celebraba lo que es autos de fe de la Santa Inquisición. Acá se celebraban los juicios. Hay una curiosidad importante también en esta Plaza Mayor, que dice que para poder saber bien la historia hay que mirar los faros que se encuentran en esta plaza, y según estoy viendo hay 4 faros en total. ¿Y por qué esos faros? Porque dice que en la parte de abajo de los faros te cuentan la historia a través de imágenes de lo que ha pasado en el tiempo desde que está acá la Plaza Mayor. Así que vamos a mirar un poco de qué es lo que tiene o qué puede contarnos estos faros de aquí. Acá, por ejemplo, se puede ver lo que es la imagen de un toro con un caballo, o sea, un picador. Esto representaría lo que es la corrida de toros que se hacía en esta plaza. Acá también representa el incendio que hubo en esta plaza. Acá pone la fecha, 6 de agosto del año 1790. Esto me parece que es como el plano. Ah, bueno, ahí pone la nueva plaza normal. Bueno, y así sucesivamente tenemos 4 faros para mirar y que nos cuente la historia de lo que pasó en esta Plaza Mayor. Porque según vimos antes, te cuenta un poco, por ejemplo, que hubo un incendio, corrida de toros, y los demás faros también tienen lo mismo, te cuenta qué fue lo que pasó acá. Pero bueno, creo que ya hablamos mucho de historia. Ahora vamos a lo que vinimos, y es a probar lo que es la o el bocata de calamares tan famoso de acá de Madrid. Así que vamos a ello, ¿sí? Según lo que puedo investigar, este bar es uno de los mejores que venden la bocata de calamar. Así que vamos a probar a ver qué tal está. ¿Me llamas aquí o qué?
También según leí que la Casa Rúa es uno de los mejores lugares donde se puede venir a probar bocadillos de calamares, así que también vamos a probar para poder comparar un poco lo que es según la opinión de la gente, que tenemos dos lugares exclusivos, La Campana y la Casa Rúa, así que vamos a comprar y probar qué tal también. ¿Para llevar? Sí, por favor. Dame uno más, sí. ¿Alguna bebida? Una Coca-Cola, un bote. Bueno, ya tenemos las que son las dos bocatas de calamares. Por un lado tenemos la Casa Rúa y por otro lado tenemos, esta se llama Campana, creo que se llama, sí, acá está, Bar La Campana, que según la gente es la mejor, o sea, el mejor bar para probar una bocata de calamares. Y por supuesto tenemos aquí a nuestro señor Palpatine de Coca-Cola, una coquita para probar también. Así que vamos a probar y a ver qué tal. Así se ve una bocata de calamar. Este es de Casa Rúa. Al final vamos a dejar de La Campana, que según la gente es la mejor que hay en la Plaza Mayor. Así que primero vamos a probar lo que es de la Casa Rúa, a ver qué tal. Este es de la Casa Rúa, así que vamos a probar a ver qué tal está. ¿No te gusta? Al último dejamos Bar La Campana, a ver qué tal sabe su bocata de calamar. Esta bocata se ve como más grande, más rellena, tiene como mucho más calamares por dentro. Y su pan parece que está más suave también. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Bueno, al último dejamos lo que es la bocata de calamar de La Campana. Según se ve acá es mucho más grande y su pan también es un poco más suave, parece. Bueno, por un lado tenemos lo que es de la Casa Rúa y de La Campana. A mi gusto personal me gusta mucho más la de La Campana. Es como que es mucho más suave y tierno los calamares por dentro y su pan también. Y punto extra también es que en La Campana te dan alioli, cosa que en la Casa Rúa no te dan, solamente te dan así de por sí. Y si se nota, bueno, no sé si se ve, pero parece que está como muy seco su calamar. En cambio la Casa de La Campana, o sea, digo, Bar de La Campana, se nota que no está seco, se nota la suavidad, parece, por dentro. Y bueno, así que voy a seguir comiendo ya. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Y si fue así, dale like y comenta. Y dime cuál es tu punto o bar preferido para venir a comer un buen bocadillo de calamar acá en la Plaza Mayor. Así que eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vlog. Y adiós. Hola.